Muy buenas noches, compañeros. Aún no empezamos la conferencia del compañero Hernán García, está programada algunos minutos después, pero en este momento estamos con la compañía del joven artista, pintor Leonardo Luján Roca, que ha realizado una talla en madera y quiere compartir con nosotros, gracias a la actividad fraterna y cultural que realiza el Comando Universitario Nacional del Partido, compañero Martín Acuy, compañero Guillermo Céspedes, que está en cámaras, y otro compañero que nos está acompañando justamente de Cuba Nacional. Bueno, permítanme, compañero Luján, invitar a los compañeros expositores del día de hoy, compañero Hernán y al compañero Enrique, que realicen la declaración en conjunto. Por favor. Uno cada acá. Levanta. Póngase de acuerdo para hacer esta estrella por lo alto, por todo lo alto. Quisiera pedir al artista la ley, una foto, pues. Una foto. Que explique, a ver, sí, toda la técnica. Vamos a hacer una foto, ven. Ahí pasé. Cuéntanos un poco. unas palabras tuyas, Leonardo, por favor. Buenas noches, compañeros. Compartir con ustedes esta obra es un gran honor, una gran alegría, una gran satisfacción como artista, porque esta obra quería que se distinga a comparación de los demás bustos, porque quiero representar a Víctor Raúl en un proceso de descubrimiento, de talla, de poder sistematizar un pensamiento en base a una obra artística, que la creación no está terminada, sino la creación sigue y sigue y así va a continuar. Entonces, el sentimiento artístico abraza bastante toda esta propuesta, que es ser una vanguardia nuevamente, ser algo que refresque, y por eso el arte como una expresión plástica hace toda esta maravilla. Cuando me encontré haciendo el modelado de Víctor Raúl, era como un diálogo con la obra, y era tratar de sintetizar todo el pensamiento en una obra misma, que sea fresca, que sea vigente y que sobre todo sea nuevamente toda la obra en su conjunto observada, contemplada y cada vez más valorizada. Muchas gracias, compañeros. Para mí es un gusto, porque cuando estaba por finalizar, mi abuela observó la obra, se emocionó y me dijo: ¿es Víctor Raúl? Y dije: sí, es Víctor Raúl. Y me dijo: qué bonita obra. Y tiene una carga muy familiar, sentimental, y artísticamente esta obra ya lo había boceteado en mi cabeza antes de poder tenerla con ustedes. Luego la pasé en el dibujo, y del dibujo se materializó, y es como un milagro que surge, como una magia, el volumen, el rostro, y es todo un diálogo con la obra. Muchas gracias. Aproximadamente casi un mes de trabajo. ¿Cuál es el material? La etapa de la talla, pero materiales. Mire, el modelado primero es en arcilla, que es como una maqueta general, luego haces el molde y haces el vaciado. Con todo eso sumado es casi un mes, pero es un trabajo arduo porque tenía que dedicarme horas y horas para poder tener el resultado, ¿no? Pero ya tenía un dibujo previo, ¿no? Que era toda una noche, empecé a dibujar varias posiciones, varias ideas, hasta que ya la misma obra es la que te conduce, porque en realidad uno tiene una idea, pero la misma escultura es la que te guía, es la que en realidad te dice por dónde tienes que llegar. ¿Sí,
Bueno, compañeros, esta obra, este busto, va a estar en exhibición aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores durante 2 semanas. Después, el busto va a continuar el camino itinerante que ha iniciado, estará en Ayacucho. Sí, En Ayacucho, en Huamanga precisamente. Y bueno, esperemos que de ahí pase a otra provincia del partido, de las que ahora ya podemos visualizar, de las 73 que tenemos en actividad en la página de la revista Nueva Claridad, que nos facilitó todo el detalle el compañero Enrique Melgar de la Secretaría Nacional. Así que está en una de las páginas de la revista, la pueden encontrar en el CEN Miraflores. Y esperemos que después de recorrer las 70 y tantas, retorne a Miraflores de forma permanente. Martín, una palabra antes de iniciar la conferencia. Primero, saludar al compañero Quique, compañero Travesaño, compañero Garrido, compañero Lindo, usted siempre un gran anfitrión. Muchas gracias a todos los compañeros por su presencia. Previamente quisiera explicarles que esta obra es parte de una exposición artística que se dio en el Centro Cultural de la Universidad de Villarreal, que se denominó 100 años del movimiento indoamericano. Esta exposición es la que se va a llevar a la ciudad de Ayacucho, a la ciudad de Huamanga, y posiblemente también estamos en conversaciones para poder llevarlo a Huancayo. En realidad, para nosotros como apristas es importante sobresaltar la figura de Víctor Raúl como un peruano universal. Le pertenece al aprismo, pero más le pertenece al Perú. Y en este contexto es que para nosotros es importante visibilizar la obra de Aya de la Torre en todo nuestro país. Este es un esfuerzo del Comando Universitario Aprista, pero yo quisiera agradecer enormemente al compañero Guillermo Céspedes, que siempre está con nosotros, pero de antemano también siempre agradecer al compañero Leonardo Luján, porque desde que apareció el proyecto él nunca puso un pero, por el contrario, siempre estuvo muy presto de ayudarnos. Él mismo nos comentó cuál era su idea de hacer este busto. Y es más, aunque voy a ser quizás un poco infidente, sé que hay una segunda obra, hay una segunda escultura que se llama Espacio-Tiempo Histórico, y que espero que podamos poder también presentarla en Huamanga, porque se quedó un poco en proceso de hacer, porque en realidad, como dice el compañero Leonardo, es bastante trabajoso, pero sus ganas, su actitud y su fraternidad para con el Cuba y con el partido es innegable. Por eso es que yo le agradezco una vez más, y agradecido con todos los compañeros del partido y con el compañero Fernando Lilo, como usted, que siempre nos abre las puertas, y también agradecer siempre a la universidad, al Centro Cultural de la Universidad Federico Villarreal. Yo como villarrealino y como aprista siempre voy a estar orgulloso de llevar estas banderas a donde pueda estar. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Desde aquí, nuestro saludo fraterno al compañero, al doctor Eloy Prudencio, que es el director del Centro Cultural Villarreal, compañero nuestro. Sí. Y por eso da la marca. Listo, compañeros, muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Vamos a pasar al escenario. Continuamos, compañeros, y muchas gracias a aquellos que nos siguen en Facebook y en YouTube. Ustedes saben que las transmisiones de la Casa del Pueblo son en directo, pero también las pueden seguir en las páginas del CEN Miraflores y continuar con Hernán. Bueno, buenas noches, compañeros. Quiero empezar por agradecer al compañero Fernando Lindo por esta oportunidad, y agradecer la presencia de nuestro secretario nacional de organización, compañero Melgar, que ha tenido a bien venir acá, y creo que me honro de contar con su presencia en esta mesa. Y a todos ustedes. Bueno, la idea de esta noche es reflexionar y empezar a discutir propuestas, ¿no? Hace tiempo que en el Perú intercambiamos insultos, pero creo que ha llegado la hora de empezar a proponer e intercambiar propuestas. Y vamos a partir de algo que creo que debe ser uno de los eslogan nuestros en la campaña. El APRA sí puede porque el APRA sí sabe. Y eso es un tema central para nosotros que creo que tenemos que reivindicar. Nosotros somos un partido que tiene oficio, que tiene la experiencia de gobierno, que tiene los resultados. Hemos discutido en este mismo foro más de una vez este desencuentro que hay entre los resultados que tuvimos en el segundo gobierno del presidente Alan García y los resultados electorales.
que no participamos en la última elección, hemos sido pues víctimas de un acoso y de una persecución política que ciertamente ha avellado nuestra imagen ante la opinión pública, pero creo que eso ha sido algo temporal y ustedes, estoy seguro, son conscientes que día a día en las calles vamos a recuperar el espacio y la gente entiende que Alan García cada día gobierna mejor. Pues ciertamente la comparación es inevitable, es decir, la gestión nuestra versus las gestiones que siguieron, creo que demuestran claramente que tenemos el oficio para gobernar y eso es lo primero que nosotros tenemos que ofrecerle al país. Hace unos minutos escuchaba al compañero Luján y la verdad que me dio mucho gusto, dijo una cosa importantísima que creo que ha pasado desapercibida y por eso la quiero resaltar. Dijo, en esta obra está el pensamiento de Víctor Raúl, pero que está en permanente transformación, como que todavía no está terminado, ¿no? Y sigue permanentemente creándose, está avanzando. Esa idea de no terminado es una genialidad, compañero Luján. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Sabes por qué? Porque es la esencia del pensamiento de Víctor Raúl, el concepto de espacio-tiempo histórico. El APRA, a diferencia, como alguna vez lo he dicho también en este foro, a diferencia de otras ideologías, otros partidos, no es una ideología estática, sino que tiene dentro de sí una especie de algoritmo. Los gringos dirían un engine, un motor que permite ayornar permanentemente su propuesta política. Y es el concepto de espacio-tiempo histórico. Es decir, nosotros cada cierto tiempo debemos hacer el ejercicio de contrastar la plataforma política original con la realidad, ir enriqueciéndola y devolverle al país una nueva propuesta de programa político. La primera propuesta nuestra está esbozada en el artículo What is the APRA, que lo escribió en inglés Víctor Raúl, publicado en una revista laborista inglesa, en la cual por primera vez plantea el programa máximo del APRA, los 5 puntos. Y yo quisiera recorrer con ustedes esos 5 puntos y a partir de ahí, para establecer nuestro ADN ideológico y la continuidad del pensamiento de Víctor Raúl, cuál debe ser nuestra posición en este momento ideológica primero, ¿no? Nuestra propuesta de izquierda democrática, y luego aterrizar en algunas cosas concretas que son las ideas nuevas que tenemos que ofrecerle al país. Aquí 2 cosas pensando en una campaña electoral. La primera, y esto discutía mucho con el presidente García, el voto en realidad finalmente es un tema transaccional y no nos debemos olvidar de eso. Cuando los votantes escuchan nuestra propuesta, de nada sirve que les digamos, y esto pasó en el 2016, tienes que votar por nosotros porque nosotros te pusimos agua y desagüe, o porque nosotros te dimos 800.000 títulos de propiedad, o porque te dimos 56 hospitales. No funciona así, compañeras y compañeros, porque aunque no lo tenga sistematizado con claridad en su cabeza, el votante dice, tú me pediste mi voto porque me ibas a dar agua para todos. Yo te di mi voto, me dices agua para todos, estamos parches. Eso es bien importante entender. Con el presidente García yo discutía en esa campaña, yo no era el jefe de campaña esa vez, le decía, sigues hablándole a los pobres, que muchos de ellos, a los que tú crees que son pobres, muchos de ellos hoy son clase media precisamente por el gobierno aprista. Fue la primera vez en el Perú que pasamos de tener simplemente una clase en el medio a una clase media. Cuando terminó el segundo gobierno del APRA, el 51-52% de los peruanos eran clase media, algunos clase media vulnerable y otros clase media consolidada. Claro, cuando vino la pandemia, la clase media vulnerable retrocedió y además la pésima gestión de ese señor que se hizo llamar presidente, que dio un golpe de Estado, Vizcarra, unido a todos los actos de corrupción y todo lo que vino después, ocasionó que hoy tenemos niveles de pobreza similares a los que tuvimos antes del gobierno nuestro. Es decir,
hemos retrocedido, o en el peor de los casos hemos dejado de avanzar. Entonces lo primero para la campaña es tener eso claro. Lo segundo tiene que ver con la semiótica. Nosotros, si ustedes me preguntan a mí, y de eso también hemos conversado con Fernando y con Quique varias veces en el pasado, ¿por qué este desencuentro existente con buena parte de la población durante muchos años, habiendo tenido los resultados que tuvimos? Y el desencuentro no solo es un tema comunicacional así de simple, sino es que no hemos sabido contestar a los ataques que nos hacían. Y no hemos podido contestar porque hemos contestado en la cancha del enemigo o del adversario, por ser un poco más cuidadoso. Hay adversarios y hay enemigos en política. Los adversarios son los que se inscriben o se circunscriben dentro del perímetro de la Constitución. Los enemigos son los que están fuera del perímetro de la Constitución. Pero hemos sido víctimas de ataques en los cuales se crearon ciertos conceptos que se convirtieron en el discurso dominante. Por ejemplo, conflicto armado interno, ideología de género, el tema de la corrupción, y así varios temas que impusieron la agenda. Y creo, y aquí hay que evocar a Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, en uno de los primeros capítulos, él dice, refiriéndose a Macondo, eran tiempos tan remotos que las cosas aún no tenían nombre, ¿no? Y había que señalarlas con el dedo para saber a qué te referías. Parafraseando más o menos lo que dice en esas primeras páginas García Márquez. Y en realidad ahí está el meollo del asunto. Quien le pone nombre a las cosas es el dueño del discurso. Y el dueño del discurso es el dueño de la plaza política. Y no en el sentido de plaza física, sino en el dueño de la discusión, del debate político. Y es ahí donde hemos fallado, ¿no? Porque nos decían algo y nosotros contestábamos utilizando las mismas palabras. Para la campaña lo que hay que pensar es en volver a rayar la cancha, en traer nuevas ideas, que es lo que les vengo a proponer hoy, y ponerle nuevos nombres, ponerle nombre a las cosas. Porque una vez que yo le pongo nombre a algo, ya soy el dueño. El que me va a contestar me va a decir, hablamos hace unos minutos de economía naranja, y por ahí un compañero despistado dice, eso tiene que ver con Fujimori. O sea, no lo agarré cachetada porque era todo era por las redes, ¿no? Pero si nosotros nos adueñamos de conceptos como economía naranja, economía plateada, cosas que vamos a discutir ahora, cuando nos conteste va a decir, sí, los apristas y su economía plateada, ya ganamos, ¿se dan cuenta? Ya ganamos porque ya volvimos a rayar la cancha. Se discute en nuestra cancha y esa es la guerra que tenemos que hacer. Esta campaña es distinta a la de 2006, donde, como saben, participé activamente, pero estamos en mejores condiciones, créanlo o no. En 2006, ¿qué teníamos para ofrecer al país? Un gobierno harto discutido, hiperinflación, ¿no? Continuó el terrorismo, etcétera, aunque se inició la lucha contra el terrorismo con el GEIN que creó el compañero Agustín Mantilla, ¿no? Y que puede ser la base, esa misma idea para ahora luchar contra la criminalidad organizada. Eso es lo que hay que hacer. Y nosotros tenemos la experiencia, tenemos el oficio y lo hicimos, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer ahora es ir con propuestas concretas y nombres nuevos. Pasemos un poco a conversar del ¿dónde está esto? Muchas gracias. Primero, ¿cuál era el primer punto del programa máximo del APRA, el programa original? ¿Se acuerdan o no? A ver, exactamente, traducido en inglés es Acción de los Países de América Latina contra el Imperialismo Yanqui. Ese es el programa original, la traducción de What is the APRA en la traducción al castellano. Muchas veces nosotros lucha contra todo imperialismo,
esa diferencia entre la acción de los países de América Latina contra el imperialismo yanqui y la transformación de ese enunciado en lucha contra todo imperialismo muestra ya, compañero Luján, esa evolución del pensamiento de Aya y del pensamiento aprista. Cuando Aya crea su doctrina, crea esta fabulosa construcción intelectual, él parte de este concepto de espacio-tiempo histórico, y ustedes recordarán lo que él dice, ¿no? Lenin dice que el imperialismo es la última etapa del capitalismo. El capitalismo ya no puede expandirse dentro de su espacio físico y tiene que salir a buscar mercados para poder continuar con su ciclo de reproducción del capital. Y lo que tenía en ese momento era, en el mundo, había una potencia dominante, ¿no? Estamos hablando del 26 al 36, ¿no? Que eran los Estados Unidos de América. Estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial todavía, ¿no? Y esa es su primera respuesta. ¿Pero qué dice Aya? Dice, no, señor Lenin, el imperialismo es la última etapa del capitalismo para ustedes, pero nosotros que estamos acá, estamos hablando marxistamente de una formación social precapitalista, ¿no? Donde hay un modo de producción dominante que no es el modo de producción capitalista. Para nosotros el imperialismo es la primera etapa del capitalismo. Nos llega recién, nos llega al revés. Esa genialidad es lo que después se convierte en una manera de desarrollar el pensamiento aprista, el pensamiento allá de la torre. ¿En qué consiste? Él hace este viaje a los países nórdicos y descubre la democracia nórdica, la socialdemocracia. Y ahí empieza a pensar, pero también descubre el social imperialismo ruso. Dice, lo que hay en Rusia no es comunismo, es capitalismo de Estado. Y es otra forma de imperialismo. Y de hecho había un imperialismo ruso después de la Segunda Guerra Mundial. Y él lo critica. Y es allí donde dice la famosa frase, ni con Washington ni con Moscú. ¿Se acuerdan de eso? Porque claro, era... Y ahí cambia el enunciado original de Aya y dice, es la lucha contra todo imperialismo, que yo creo que está vigente hoy. Pero vamos a empezar ahora a introducir el ayornamiento, ¿no? En el cual hemos hablado. Hoy en día ha aparecido una nueva potencia en el mundo. ¿Cuál es? China. Entonces, ¿hay un imperialismo chino? Por supuesto que hay un imperialismo chino, que también ha evolucionado. Ha evolucionado de un imperialismo primitivo, que es este que hubo en África, ¿no? Que no respeta las leyes laborales, que no respetaba el medio ambiente, o un imperialismo cada vez más sofisticado, ¿no? En el cual están siendo más cuidadosos en todos estos temas y tratando, es el que ha llegado a América Latina, que es como un imperialismo chino 2.0, donde están siendo mucho más cuidadosos con todas estas taras que tuvieron al comienzo. ¿Nos interesa el imperialismo chino? Nos interesa el capital extranjero, nos interesa la inversión extranjera. Y es ahí donde viene la otra genialidad de Aya. Aya dice, ¿no? Que hay la ambivalencia del imperialismo. El imperialismo tiene un lado bueno y tiene un lado malo. El lado bueno es esa inversión extranjera directa que nosotros necesitamos tanto para desarrollarnos, porque no tenemos suficiente capital en el Perú, ¿no? Y tiene un lado negativo, que es la imposición de condicionamientos políticos, a veces el maltrato laboral, el maltrato al medio ambiente. Bueno, ¿y qué propone Aya? Él dice, no, aquí no viene ningún chino, no viene ningún ruso. No, él no dice eso, dice, vengan todos. Pero ¿cuál es la propuesta de Aya? Un Estado antiimperialista. Entonces, la propuesta del Estado antiimperialista está hoy más vigente que nunca. Y es lo que no tenemos, ¿no? Y me preocupa mucho, incluso dentro del partido, hay este antichinismo nuevo, ¿no? Yo creo en parte promovido por los propios Estados Unidos, que se han visto desplazados de América Latina, que llegaron a Placé, ni siquiera Placé fue de poste, tarde a América Latina, lo descuidaron, ya los chinos se apoderaron de África y ahora están avanzando mucho en América Latina. Y en el Perú, ¿no? Nos quejamos
de la presencia china en la energía, las dos distribuidoras de Lima, ¿no? La empresa, Chakya, la generadora de Chakya, el puerto de Chancay, y 10 cosas más son chinas. Entonces, hagamos un año. ¿Cuál es la posición aprista respecto a eso? Es decir, no quiero a los chinos. No. Ella nunca dijo no quiero a los gringos, no quiero a los rusos. Decía ni con Washington ni con Moscú. La respuesta aprista es ni con Washington, ni con Moscú, ni con Beijing. Ese es el pensamiento aprista jordano. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Un Estado antiimperialista. ¿Qué es lo que es el Estado antiimperialista? Asegurarse que maximizamos el lado positivo de la inversión extranjera y minimizamos, controlamos, mitigamos el lado negativo. ¿Qué haría yo? ¿Qué debe hacer el ANRA? Y esa es mi propuesta ante la presencia china en el Perú. Les debo decir que no, que se vayan. ¿Acaso los gringos van a venir a meter 1.300 millones de dólares en Corío como están ofreciendo? Dicho sea de paso, idea del compañero Daniel Vera Bayón, ex gobernador de Arequipa, el primero en empezar en Corío. Ojalá, pero los gringos, a ver, pon tu plata donde pones tu boca, dicen los gringos. Quiero que, a ver, traigan sus 1.300 millones de dólares, métanlos en Corío. Bienvenidos. Pero es poco probable. ¿Saben qué es más probable y qué es lo que tenemos que hacer nosotros activamente? Traer a la India. China son 1.200 millones de habitantes, la India son 1.400 millones de habitantes. China crece a un dígito, la India crece a 2 dígitos. La población de China está bajando, la población de India está aumentando. Los chinos hablan chino mandarín la mayoría, nosotros hablan inglés, mucho más digerible. Tienen una base tecnológica importante, es un país que nos interesa. Antes de fin de año debemos firmar un acuerdo comercial con ellos. ¿Quién más nos interesa? Nos interesa Indonesia, ¿no? Indonesia tiene 300 millones de habitantes. En el año 2030 va a ser la 5ª economía del mundo. Vengan para acá, estamos a punto de firmar un tratado de libre comercio con Indonesia. Esos son los países que nos interesan. Y como decíamos en Huancayo, donde estuvimos con Quique, cuando yo era chico, algunos de ustedes eran chicos y algunos ya eran grandes, nos enseñaban los límites del Perú. Decían, el Perú limita al norte con Ecuador y Colombia, al sur con Chile, al este con Bolivia y Brasil y al oeste con el Océano Pacífico. Falso, ya no es verdad. De aquí va una de las primeras ideas fuerzas del APRA en la siguiente elección. Sí, el Perú limita al norte con Ecuador y Colombia, al sur con Chile, al este con Bolivia y Brasil y al oeste con China, Japón, Corea, Malasia, Vietnam, India, Nueva Zelanda, Australia. Esos son los límites del Perú. Ese es, y aquí lo importante, y lo voy a relacionar con otro punto del programa original máximo. ¿Se acuerdan ustedes? Primero era la interamericanización del Canal de Panamá. ¿Por qué Víctor Raúl hablaba del Canal de Panamá en ese momento? Para relacionarlo con este primer punto. Porque buena parte del comercio del mundo se desarrollaba en el Atlántico Norte, entre Europa y los Estados Unidos, Canadá. Ahí era el centro del mundo, el comercio del mundo estaba allí. El Perú había vendido salitre, se iba a Inglaterra, había vendido caucho, se iba a Estados Unidos, se iba a Europa, ¿no? Y así sucesivamente. Habíamos tenido durante años productos de exportación primarios y el mercado era ese. Ahí no había pues una economía japonesa importante, en el Asia no había nada. Entonces, ¿por qué Víctor Raúl insistía tanto en que el Canal de Panamá no podía ser de los gringos? Porque era de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era la salida de nosotros a Europa. Y el día que querían nos cerraban el Canal de Panamá y no íbamos a poder exportar, estábamos en manos de los Estados Unidos. Y nosotros creemos en la lucha contra toda forma de imperialismo. Y eso era una forma de imperialismo, era tenernos agarrados del cogote. Por eso insistía tanto. Pero ¿qué ha pasado? El Canal de Panamá lo ampliaron de 30.000 toneladas
el barco lo subieron a 60.000, ahora han retrocedido porque por problemas climáticos ya no hay agua, entonces ya no pueden pasar el mismo calado de barcos. Pero más importante que es, el mundo ha cambiado. En ese momento nuestro principal socio comercial era Estados Unidos, hoy de lejos es la China y el Asia. Ahí tengo los números, ahí hay un trabajo que vamos a publicar gracias al Comité Distrital de Miraflores en internet, donde están las cifras, cuánto era antes, cuánto es ahora, para que ustedes tengan el número. Pero ahora lo que importa que entendamos es que el mundo ya no está en el Atlántico Norte, el mundo está en el Pacífico. Por eso APEC es tan importante para nosotros. En ese contexto, lo estratégico es el dominio del Pacífico. El Perú es una continuidad de 5.000 años de historia. Machu Picchu son 500 años, ¿no? Somos 5.000, todo empieza en Caral, incluso antes, en Huánuco con el templo de las manos cruzadas, o en Tacna, ¿no? El hombre de la Uricocha. Pero en realidad había una continuidad de 5.000 años. Y nosotros siempre hemos tenido el dominio del Pacífico Sur. Tupac Yupanqui salió de Mantas y llegó hasta las Islas Marquesas. Y antes de eso había un tráfico en la costa occidental, en el Pacífico, ¿no? Llevaban el espóndilos hasta el norte. Y la palta vino de Centroamérica. No sabemos si el maíz salió de acá para allá o de allá para acá. El cacao salió de acá para allá. Había un tráfico. Había una manera de navegar que ni los españoles conocían, que eran con orzas, además de las velas, con orzas. Entonces no solo aprovechaban el aire, el viento, sino las corrientes marinas. Y los peruanos sabíamos movernos con las corrientes marinas cuando no había viento. Lean Pedro Cieza de León en sus crónicas, y él se sorprende de ver este arte de navegación peruano, que se ha ido perdiendo, lo perdimos. Pero ahí está la idea de Jorge Contiki y todo eso, es una recuperación de eso, ¿no? Tratar de recuperar esa forma de navegación. Pero a ver, Pedro Cieza de León estuvo ahí, a veces hablan de Garcilaso de la Vega, pero Garcilaso le contaron, Pedro Cieza de León estaba ahí, le costó de pisar. Entonces, siempre hemos tenido una vocación por el mar, ¿no? El mar de Grau le decimos. Bueno, ese es el Océano Pacífico, es nuestro. Estamos en la costa central y occidental de América del Sur, en un lugar estratégico. Tan estratégico que el puerto de Chancay promete ser el hub de América del Sur, el punto de entrada, la puerta de entrada y salida de productos de América del Sur hacia el Asia. ¿Qué está al otro lado? Shanghai. Es un puente, una autopista marítima, oceánica, transoceánica, entre Chancay y Shanghai, donde, imagínense esta autopista donde va a concentrarse todo lo de América del Sur y va a salir en trenes, literalmente trenes en el sentido etimológico de la palabra, que son barcos, van a ser barcos de 200.000 toneladas. Yo acabo de regresar después de 2 semanas en China, estuve con mi compañero Roque Benavides. Yo nunca había visto un barco de 200.000 toneladas. Lo vi, parecía ahí tomándome foto, para que me faltaba un chullo nomás. Pero era increíble ver un barco de 200.000 toneladas. Y decía, ¿saben lo que significa esa ruta y esos barcos? Nos ahorramos 17 días para que una palta llegue allá, los arándanos lleguen a China. En China con Roque encontramos arándanos peruanos. Pero 17 días es un montón, ¿no? Si nos ahorramos 17 días, el producto puede salir después, aguanta más, o sea, el tiempo en el mar es menor. O sea, las ventajas, y un barco de 200.000 toneladas son 6 barcos, 6 punto algo barcos de 30.000 toneladas. Entonces va en uno solo, el costo del flete baja. Y además, ahí no acaba la cosa. Si ustedes piensan lo que eso significa para nosotros, piensen en el Brasil. Rondônia, Amazonas y Acre, y de repente el estado de Minas Gerais. Pero pensemos en Rondônia, Amazonas y Acre. Son 3 estados brasileños. En conjunto tienen un PBI equivalente al 20% del Perú y tienen la población equivalente al 20% del Perú. Escuchen bien, esa parte de Brasil
es geopolítica y geoeconómicamente hablando el Perú. Porque Asís, que está en Acre, no sé si alguno ha estado por ahí en Iñapari, la frontera de Perú, como decía el alcalde aprista, dicho sea de paso, siempre son apristas ahí. Abraham, los colores, ¿cómo se llama Abraham? Tiene un apellido medio como, ahorita me acuerdo. Generaciones de alcaldes de aprista. ¿Te acuerdas o no? Uno cruza el puente y está Asís. Asís está a 4.660, creo, kilómetros del Atlántico y a 1.100 del Pacífico. Dígame, ¿por dónde va a salir la producción de esos estados de Brasil? ¿Se van a ir al Pacífico? Al Atlántico, perdónenme. ¿A qué? Si no hay mercado por allá. El mercado está acá, de este lado, y está a 1.100 kilómetros. Esa parte, ¿no? Es el imperialismo peruano de repente. Esa parte de Brasil es el Perú. Leticia está más conectada por el Amazonas y ahora saliendo por allá, después por el Guayá y Saramiriza, ¿no? El Marañón y Saramiriza. A Palta. Es decir, esa parte de Colombia, o el petróleo ecuatoriano que está debajo del río Napo, ¿no? ¿Por dónde va a salir? No puede salir por el Ecuador, pero lo más probable es que tuviera que salir por el oleoducto norperuano si se arregla, ¿no? Y habrá que darle de comer a la refinería, que no hay suficiente petróleo para darle de comer a esa refinería, tremendo error. Pero saldrá pues al Pacífico, saldrá por ahí. Chile, el norte de Chile no tiene agua, ¿no? El agua dice que ellos están en el lago Titicaca, pero el Perú sí tiene, ¿no? El norte de Chile va a depender mucho del Perú. ¿Saben cuál es el segundo destino turístico del Perú? Después de Cusco. ¿Alguien tiene idea, no? Tacna. Tacna recibe 450.000 turistas al año. Son 450.000 chilenos que cruzan la frontera para verse los dientes, el médico, etcétera, y eso lo sabe muy bien el compañero Melgar, ¿no? Que de otra hora tuviera sus clínicas y sus cosas, pero ya decidió no estar ni venir saliendo. Pero es el segundo destino turístico, entre comillas. ¿Pero qué es el turismo? El turismo es consumo desplazado. Es decir, es un consumo que ya no haces en tu país, sino lo haces en otro país. Pero es consumo. El tercer destino turístico es Piuritumbes, que son los ecuatorianos. Pero a diferencia de los chilenos que vienen por 2 días, los ecuatorianos se quedan 5. Entonces gastan más plata. Entonces, en términos económicos, es más importante el turismo ecuatoriano que el turismo chileno. Es el turismo medio. Pero fíjense la realidad del país. Nosotros tenemos los recursos que no tiene nadie. El litio, en Puno y en Tacna. Por lo menos asegurado. Uranio, en Puno. Está Bear Creek, plata, en Puno. Hay un montón de minas que ni siquiera están cuestionadas. La provincia el distrito de Corani, provincia de Carabaya, capital Matusani, en Puno, pidió que no hubiera ni siquiera consulta previa, ¿no? Porque todos querían, las 6 comunidades querían que entren las empresas mineras. Bueno, hay un gran futuro ahí, hay un gran futuro para nosotros. El futuro simplemente en materias primas, en lo que es agroindustria, es tremendo en el Asia. Hace 2 días hablaba con un gerente del grupo Inca, grupo Patey, que exportan, son 2 que exportan fibra de alpaca, Mitchell y Patey. Y le decía, estábamos hablando de la India, ¿cuánto vendes en la India? Nada. ¿Cómo que nada? Hay 1.400 millones de habitantes y nadie te ha comprado un poquito de alpaca. Si no, pregunta cuántos de los 34 millones de peruanos conocen el cashmere o la pashmina. Un montón. Alguna de ustedes deben tener por ahí su pashmina. Ahí está, la compañera tiene su pashmina. Entonces, si nosotros que somos 34 millones de habitantes estamos comprando en la India cashmere y pashmina, ¿cómo no nos van a comprar 1.400 millones de habitantes que el 1% nos compre? Son 14 millones de habitantes. Yo les aseguro que el 5% de la India, ¿no?, son ricos. Hagan números.
Entonces el futuro está allá, el futuro está allá. Por eso es tan importante, y lo que va a terminar pasando, acuérdense de mí, es que van a venir barcos desde Buenaventura en Colombia, Guayaquil en Ecuador, Valparaíso en Chile, y van a llegar acá haciendo cabotaje, y de acá, de Chancay, y es un eje Chancay-Callao, van a salir estos trenes transoceánicos de 200.000 toneladas a cruzar el Pacífico y entregarlo al otro lado y traer cosas de allá para acá. A mí me hace gracia cuando hablan de la ruta de la seda. Hablemos de la ruta de la vicuña. ¿No? Están pensando de allá para acá. Piensen de acá para allá. Tenemos que salir de esa mentalidad parroquial que tenemos. Yo tuve una discusión en un evento en Francia el año pasado porque firmé un acuerdo de coproducción de películas con la India. Y otros peruanos, también de la industria de animación, me decían: estás loco, van a entrar los hindúes a Perú y nos van a quitar el negocio. Yo digo, ¿tú estás pensando que 1.400 millones de habitantes van a estar preocupados por 34? ¿Por vender a 34? Piensa más bien qué le podemos vender nosotros a esos 1.400 millones de habitantes. Es al revés. Al revés, ¿cómo piensas así? Bueno, ahora estamos produciendo con ellos y ¿saben qué? Hicimos los números. Toda la producción de la película, todo lo que es producción se hace en el Perú. Pues somos más competitivos y mejor calidad que la India por ahora. Pero eso es parte de lo que vamos a hablar después. Entonces, lo primero es tener clara esta primera idea sobre el imperialismo. El nuevo imperialismo chino, ya sabemos cómo se maneja, porque hay que tenerlo claro. Salvo el crecimiento, toda es ilusión. Y la única manera de crecer es con inversión. Inversión nacional, inversión privada nacional, inversión estatal nacional e inversión extranjera. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay desarrollo social. No hay lucha contra la pobreza. El mejor ejemplo, el gobierno aprista. Crecimos a 7.8, 7.5% en promedio y bajamos 22 puntos la pobreza. Díganme qué revolución en el mundo. Ni la China, ni la Rusia, ninguna revolución ha hecho eso. Nadie. En 5 años. Claro. Así que estarán pensando en por qué no nos revientan cohetes. Ya lo hablamos y volveremos a ello. Ahora, hablando del imperialismo como último punto, hay una nueva forma de imperialismo. El que me lo hizo notar fue un compañero en esta sala que me habló del globalismo. No. Ahorita me acuerdo. Y me habló de este imperialismo cultural, ¿no? Y el marxismo cultural. Toda esta agenda alienada que nos están tratando de vender. Bueno, aquí nosotros tenemos otras prioridades. Lo que sea. Guillermo. Sí. Bueno, el compañero fue Germán Peralta. Yo estaba acá y él me habló de esto. Y como nosotros somos un partido que cree en la dialéctica, ¿no? Me retó, me criticó, razoné y dije: el compañero Peralta tiene razón. Es una nueva forma de imperialismo. Nos están tratando de imponer esta Agenda 2030, nos están tratando de imponer una serie de valores, principios que no se condicen. No digo que algunos no estén bien o no estemos de acuerdo, pero no son las prioridades para el Perú. En el Perú, los primeros excluidos, los primeros que hay que incluir son a los pobres extremos, y de eso vamos a hablar en algunos minutos. Entonces, lo primero es eso. Segundo punto era la unidad de América Latina. Y aquí simplemente déjenme hacer 2 comentarios. Primero, sí sigue vigente la unidad de América Latina. Es una aspiración aprista, pero vamos a ir por partes, una etapa prioritaria.
Lo ideal sería arrancar con dos estrategias. Una, que la fundó el presidente Alan García, que es el Pacto del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, y la otra es la integración con Brasil. ¿Por qué Brasil? Por lo que les he dicho, pero eventualmente puede ser Bolivia y Paraguay también, que ya están hablando con la gente del puerto de Chancay para salir por acá. Si todo sale por acá, va a haber negocio para todos y va a ser bueno para el Perú. Si es una zona económica exclusiva como las hay en China, va a haber grandes oportunidades para todos. Y lo otro, en este contexto que me quería referir de la integración de América Latina, es la relación con Estados Unidos. En las últimas semanas he visto muy activa la Embajada de los Estados Unidos y me hace gracia. Le voy a contar una anécdota. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Harvard, un profesor en una clase empezó a rajar de América Latina diciendo que aquí había golpes de Estado, que la democracia americana por aquí y por allá. Y yo me reí y me dijo: ¿de qué se ríe usted? Yo no me aguanté las ganas y le dije: ¿usted sabe por qué nunca ha habido un golpe de Estado en los Estados Unidos? Me dijo: no, porque no hay embajada americana, ¿no? Me botaron de la clase, me pidió que saliera de la clase, pero me hice un nombre ahí en la universidad. Y lo que pasa es que la relación con Estados Unidos siempre ha sido una relación tortuosa, es decir, lo último fue cuando la Alianza para el Progreso o la doctrina Monroe, la América para los americanos, pero en los últimos años la relación con Estados Unidos se ha reducido a la lucha contra las drogas. En casi todos los países de América Latina lo único que les interesa a ellos es que nosotros no produzcamos coca para que no les llegue la cocaína. A veces lo que yo no entiendo, ¿no?, es cómo aquí siempre agarramos cada 2 semanas un cargamento de cocaína saliendo, pero yo nunca veo en CNN un cargamento de cocaína entrando. No sé cómo hacen. O sea, si de aquí salen, no sé cómo entran para allá de magia. A veces pienso que no los están buscando bien. Pero eso está cambiando y va a cambiar peor. Y eso ya no va a ser el centro, ni puede ser el centro de la relación entre América Latina y particularmente el Perú con Estados Unidos por el fentanilo. El fentanilo es una droga sintética que va a desplazar, ya ha desplazado a la cocaína. Esto es una cuestión de mercado. La droga está siendo desplazada. Nuestro producto ya no va a ser un producto, va a ser un producto de élite, va a ser un caviar de las drogas. Porque el fentanilo, ¿no?, que hoy día invade los Estados Unidos y lo está destrozando y Europa, es mucho más barato, por gramo tiene un poder de adicción y un poder de viaje, por llamarlo de alguna manera, más fuerte que la cocaína. Y como hace falta menos polvo, ¿no?, menos producto para ocasionar el mismo nivel de adicción, si quieren, o de experiencia, lo que pasa es que los costos logísticos son más bajos. Pues ya no tienes que llevarte pues un paquetazo así de cocaína, sino que se puede llevar un paquetito así que vale el doble. Y se dan cuenta, todo esto es economía. Todo esto es un desplazamiento de un producto por otro, lo cual ha ocurrido en la historia económica de la humanidad varias veces. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la cocaína sea totalmente desplazada? ¿A qué se va a reducir nuestra relación con los Estados Unidos? Ahora, ¿saben a qué se está reduciendo? A una preocupación por perder la influencia sobre América Latina. Hace un mes y medio, vino el subsecretario de Estado de los Estados Unidos y en perfecto español habló en la Cancillería y firmamos un acuerdo, un memorándum de entendimiento para el manejo de metales estratégicos. Léase, litio, cobre, todo lo que necesitas para la industria de los vehículos eléctricos. Entonces están tratando de recuperar, de mejorar la relación. Pero lo que podemos esperar y lo que no podemos permitir es que haya una ofensiva que yo veo de los Estados Unidos por desprestigiar a los chinos. O sea, que yo no tendría problema si es que ellos vienen con su chequera. O sea, no le compres, no hagas el puerto de Chancay, ya pues cuñado, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿No? Hazme pues corillo. O sea, es el perro del hortelano, como haría el presidente Alan García, ¿no? Ni come ni deja comer, ¿no? Te ríes tú, ¿te acuerdas de cuando me decía a mí el ministro de Salud? ¿Saben cómo me decían? El búho del hortelano, ni duerme ni deja dormir, me decían. En realidad es una chapa más para el presidente, que no deja dormir a nadie. Pero la relación con Estados Unidos va a cambiar.
Yo creo que es un buen momento y la estrategia, a mí no me importa ni Estados Unidos ni China, a mí me importa el Perú. A nosotros los apristas nos tienen que importar el Perú. Entonces, yo no es que voy a votar a los chinos, quiero que vengan todos, chinos, rusos, indonesios, indios, Vietnam, Australia, quiero que vengan todos. Y la manera de balancear el poder de China no es votarlo a los chinos, sino trayendo a otros para que compitan con los chinos. Esa es la decisión inteligente, esa es la decisión aprista. Entonces no hay que ponerse caer en el juego del imperialismo yanqui, ¿no? Que es decir, no a los chinos, ¿no? A ciegas. Si uno tiene un Estado antiimperialista, gente que sepa negociar, que haga respetar las leyes, que pueda negociar de tú a tú, perfecto. Pero si van a estar los que tenemos ahora, que con el respeto del Sport Sicae aparecen en el Sport Sicae y quieren jugar en la Premier League, claro, se los comen vivos, pues, con zapatos y todo. Pero a nosotros no. ¿Saben por qué? Porque el APRA sí puede, porque el APRA sí sabe. Voy a ir un poquito más rápido ahora para no extenderme demasiado. Nacionalización progresiva de tierras e industrias. Al comienzo decía nacionalización de tierras e industrias. ¿Y por qué en la plataforma, en el programa Máximo Original se hablaba de eso? De nuevo, espacio-tiempo histórico. Estamos hablando de las 3 primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y eso era lo que veía Víctor Raúl, y en base a lo cual lanzó el programa Máximo. ¿Dónde se generaba la riqueza en ese momento? Ya no era el sector primario exportador, sino el sector industrial. Y el comunismo en realidad lo que planteaba era, cuando tú pasas a un modo de producción capitalista, ¿no? Se crea el proletariado, ¿no? Y lo que hace el capitalista es extraer una plusvalía del proletario. Y lo que planteaba Marx, después Lenin, el proletario del mundo unido, y hagamos un frente en contra del capitalismo. Víctor Raúl ya hábilmente, ¿no?, plantea una cosa distinta. Él plantea un frente único de clases explotadas, ¿no? Un frente de trabajadores manuales e intelectuales. No cree en la lucha de clases. Esto es ya un enfoque distinto. Pero esto también va evolucionando. ¿Y por qué va evolucionando? Porque el mundo evoluciona. Un auto hoy, los metales de repente son, no sé, el 4, 5, 10%. El resto, no sé si han visto el carro de Tesla hace unos días, el taxi que se mueve solo. Ahora en China nos pasearon al compañero Roque y a mí un taxi sin chofer, ¿no? Así yo veo. Y si nos fallan en algo, se metía una bicicleta y el carro paraba, ¿no? Pero bueno, eso puede que sea el futuro, no para nosotros mañana aquí, pero hoy en día, ¿no? Esto ha cambiado. Estamos en la época de la economía del conocimiento. Pero ha habido varias modificaciones, ¿no? Antes que esto, Alan García plantea en El futuro diferente los circuitos financieros. Y él dice: el poder económico en el mundo ya no está en la industria, en el propietario de los medios de producción, está en los que manejan los bancos. Y tenía razón. Y esto es en 1982 que Alan escribe El futuro diferente. Pero de ahí viene la era de la información y la era del conocimiento. Hoy en día, donde se genera el valor es en el conocimiento, en la economía del conocimiento. Y ahora con la inteligencia artificial es difícil saber qué va a pasar. Pero para quienes son más jóvenes, ¿no?, la inteligencia artificial por mucho tiempo más, y esto también lo hablamos mucho en China con los chinos, va a seguir siendo un experimento. La inteligencia artificial hoy, tal como hoy existe, va a desaparecer. Hay dos tendencias distintas y van a desaparecer porque son todavía tecnologías incompletas, no se han terminado de desarrollar. Pero lo que sí va a quedar es lo más importante, es el prompt. ¿Qué es el prompt? Las preguntas. O sea, jueguen con su ChatGPT. Depende en qué le pregunten, van a ver qué les contesta. Entonces, una de las profesiones del futuro es el ingeniero de prompt, el prompt engineer, el que sabe cómo preguntarle y qué preguntar a la inteligencia artificial. Ese es el futuro. El truco no son las respuestas, el truco va a estar en las preguntas.
Y por eso es importante hacerse preguntas. Les voy a contar cómo va a salir un momento, con el permiso de la mesa. Quiero contarles una anécdota. Hace 2 semanas estaba en Madrid con Juan Müller, ¿no? Primo hermano del compañero Mauricio Müller. Y él tiene una compañía super pet de cosas para perros. Entré al baño, era un baño para discapacitados, y había papel higiénico a la izquierda y papel higiénico a la derecha. Pensé, debe ser que están pensando en que algunos discapacitados pueden ser izquierdos, zurdos y otros derechos. Regresé a la mesa y le hice la siguiente pregunta: ¿tu perro es zurdo o derecho? Y entonces se quedó anonadado. Los perros no son ni zurdos ni derechos. ¿Tú cómo sabes? ¿Has hecho la prueba? Y tuvimos media hora discutiendo si los perros son zurdos o derechos. Llegamos a la siguiente reunión, que tenemos una reunión de trabajo. El principal no llegaba y le pregunté al tipo que estaba ahí esperando, que era un gerente de segundo nivel: ¿tu perro es zurdo o derecho? Me dijo zurdo. Le dije, ¿cómo así? Me dice, porque yo cuando lo pongo en la escalera, porque me he dado cuenta, él siempre pone primero el pie izquierdo. Entonces descubrí, ¿no? Tengo toda la evidencia empírica inicial de que los perros pueden ser zurdos o derechos. Miren, esa pregunta tan simple es para demostrarles que en la pregunta, imagínense la cantidad de productos que yo puedo hacer ahora. Si le hacen cumpleaños a los perros, ¿no? Ahora hay el champú para perros blancos, para que pongan perros chiquitos, grandes, todo, ¿no? Hay algunos compañeros que usan el champú de perro incluso. Bueno, solo quiero decirles lo que es el futuro en esto. Entonces, el valor se crea allí, se crea en la economía del conocimiento. ¿Qué tenemos que buscar ahora en el Perú? ¿Cuál es la versión ayornada de la nacionalización progresiva de tierras e industrias? Es la defensa del mercado con mejoras, el menos malo de la manera de asignar recursos. Y los apristas nos diferenciamos de la derecha en una cosa muy simple. Nosotros luchamos contra toda forma de oligopolio, contra toda forma de abuso de posición de dominio. Y el Perú no es el club de la construcción, el Perú es el club de los oligopolios, ¿no? El peor de los oligopolios es el que hay en el sector financiero, donde un banco controla más del 70% de las transacciones del país y el 34-35% de los depósitos y colocaciones. Y genera un ecosistema que nos impide a nosotros. El otro día me he reído, y el Castillo tiene razón en eso. Han subido la tasa de interés que pueden cobrar los bancos para que puedan competir con el gota a gota. Oigan, idiotas, lo que hay que hacer es bajar la tasa de interés, no subirla. Es decir, lo que tienen que hacer es generar competencia. ¿Y por qué no hay competencia en el sector financiero? Porque estos bancos lo que están haciendo es impidiendo que los bancos digitales entren al Perú. Porque entran y ellos cargan una mochilaza. ¿Cuál es la mochilaza? Toda la red de agencias que ya no sirven para nada. Toda la plata que tienen invertidas en las agencias van a desaparecer. Es un dinosaurio en el medio de la sala, ni siquiera un elefante. Entonces lo están retrasando. Pero en el momento que eso se calla, en el momento que nosotros como apristas lleguemos al gobierno y acabemos con esos privilegios de ese sector, van a ver cómo va a haber competencia y cómo van a bajar las tasas de interés. No se trata de expropiar ni un solo banco, se trata de que aprendan a competir. Porque así es ahí, así es en la leche, así es en los seguros, donde hay barbaridades. Acá hay un experto en seguros que podría dar una charla respecto a los abusos que hay en el sector seguros. Así es en los alimentos, así es en las AFPs, así es en las farmacias. Estamos llenos de oligopolios. Esto no es una economía de mercado. Y ustedes dirán, ¿es liberal defender la economía de mercado? No. Nosotros defendemos el interés de los consumidores. Hay consumidores y productores. Nosotros estamos del lado de los consumidores. También de los productores, no lo toquen. Pero a la hora de que el mercado funcione, tenemos que buscar el equilibrio entre productores y consumidores. Y no podemos permitir ninguna forma de oligopolio. No me voy a detener acá, energía es igual, las farmacias. Y hay 2 temas más que me quiero referir en este punto, ya terminando. Uno es el mal llamado sector informal, tema que hemos tratado acá. Fernando de Soto inventó la palabra del sector informal.
les hablaba de crear nuevas palabras, nuevos conceptos. Sector informal es una palabra que tiene una carga positiva o negativa. Negativa. Peyorativa, clasista, ¿o no? Informal. Yo soy formal, tú eres informal. Oigan, vivimos en un país donde el 80% de la pega está en el mal llamado sector informal. ¿Saben cómo yo le llamo a ese sector? Normal. Es el sector normal de la economía. O sea, no es informal, es el sector normal. Ahora, que nosotros queremos eso, queremos la decisión de una familia, porque la unidad productiva básica en el Perú, desde la época de los incas hasta ahora, es la familia. Las microempresas son unidades familiares, y de eso hay varias propuestas que tenemos, como la empresa familiar de responsabilidad limitada, o la creación de empresas vía digital de manera automática. Es decir, hay varias propuestas que nosotros tenemos que iremos presentando en los siguientes meses, que las están trabajando. ¿Cuál es la idea que yo les propongo? Nosotros tenemos que ir a la campaña y decir, a esto es lo que proponemos, acá están las leyes y acá están los decretos. Si lo quieren hacer ahorita, háganlo. Pero ya, ¿quién es el papá? Nosotros, pues. Nosotros lo hicimos, papá o la mamá. Pero nosotros tenemos que entrar así. El éxito de Agua para Todos fue que el día que yo me sentí en el Ministerio de Vivienda, tenía, no les miento, 30 decretos listos. Y nada, me sentaba una vez por semana para votar 3 o 4. Porque ya sabíamos lo que queríamos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el APRA sí puede. ¿Por qué? Porque el APRA sí sabe. O sea, no se olviden de eso. El APRA sí puede porque el APRA sí sabe. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar ahora es cambiarle el nombre. Bueno, esto es electoral. Si el 80% de la población está en el sector informal, ¿quién los representa? Nosotros. Ya no se llama informal, te llaman normal. Te estoy devolviendo la dignidad. Lo que vamos es a crear los instrumentos para que tú puedas tener la forma de competir. Miren, la empresa familiar responsabilidad limitada es un concepto bien simple. Cuando nosotros hemos estado en el gobierno, Kiki o yo, nuestra familia, hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, o al revés, 2º de consanguinidad y 4º de consanguinidad, no pueden contratar con el Estado. ¿Correcto? Bueno, vamos a aplicar la misma regla. En una de estas empresas, donde aquí el compañero Carlín o la compañera Zavala, que tiene su empresa, contrata a su hermano Fernando, allá en Huánuco, venido desde Huánuco a esta conferencia, le tiene que pagar todos los beneficios sociales, le cuesta 156%, 150% a la empresa. La propuesta es bien sencilla. Si la unidad económica es la familia, toda persona que sea 2º grado de consanguinidad o 4º grado de afinidad es familia y por lo tanto no es empleado, es tu socio. ¿Y cuánto pagan los socios por los dividendos en las empresas? 5%. Entonces, a esa persona le pone su CIS, ¿no? AFP voluntaria, lo que quieras, pero el impuesto es 5%. Y van a ver cómo la gente va a decidir, ¿no?, pasar a este régimen y después acceder al crédito, porque tiene que haber incentivos. La decisión de estar en el sector normal de economía es una decisión que toman los peruanos todos los días. Y lo más importante que no entiende la derecha, ¿no?, y estos trogloditas que dicen sector informal, malditos, que no sé qué cosa, es que casi todos somos formal e informales. Yo soy también informal, ¿saben por qué? Pues si me voy a lustrar los zapatos como fui hoy día a un lustrador de zapatos o me lavan el carro en la calle, yo no pago IGB, no estoy pidiendo boleta, ¿no? Eso es un acto de informalidad. Entonces, claro, ¿cómo decide el padre de familia en el Parque Industrial de Villa El Salvador? Él decide qué porcentaje de su producción es formal o informal en función de la plata que necesita para pagar el colegio y la universidad de sus hijos. Y en base a eso decide cuánto tiene que sacarle al negocio. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? ¿De quién es la culpa? Tenemos 500 años o por lo menos 200 años con un sistema que no es capaz de entender el Perú. La naturaleza de la empresa en el Perú, la naturaleza de cómo funciona la familia, la unidad económica en el Perú.
Simón Rodríguez, que era el maestro de Simón Bolívar, dijo una frase que a mí me encanta y creo que se aplica en este caso. Al principio, en la época de la independencia, él dijo: la América española es original. Original han de ser sus instituciones y su gobierno. Y miren lo que dijo, como es la sentencia final: o inventamos o erramos. Hasta ahora hemos errado, porque hemos creado, los abogados han creado una inteligencia, ¿no?, que quieren aplicarla a la mala a una realidad, y la realidad se resiste, porque quieren meterle en la cuadratura del círculo. No va a funcionar. Si no ha funcionado, ¿por qué crees que va a funcionar? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que cuestionar, y ahí le estamos hablando al 80% del país. A ver, mi notita que tengo acá, mi comprimido. Ya. Economía naranja y economía plateada. Dos propuestas para los jóvenes y los mayores. Primero, para los jóvenes. En esta era del conocimiento, ya no quieren ser abogados los chicos, ni siquiera quieren ir a la universidad. Entonces les preguntas a la gran mayoría de los de menos de 25 ¿qué quieren ser influencers, ¿no? Es decir, quisieran estar en el teléfono todo el día y ganar plata. Yo también, ¿no? Pero no es así. No hay una relación entre esfuerzo y recompensa. Se ha perdido esa racionalidad. Pero hay cosas que se pueden hacer, y ahí están las industrias creativas de las que hablábamos antes de entrar a esta sala. Hay unos chicos, un chico Barriga, Oscar Barriga, de Arequipa, y 3 de sus socios, uno de ellos su novia, que exportan cómics a 4 países del mundo, desde Arequipa. Y hay 7 empresas. El miércoles, el que quiera ir entre 11 y 1 al hotel Los Delfines es abierto. 7 empresas de animación peruana que exportan. Una es la mía. Esas industrias creativas contratan, miren, cuando nosotros estamos al tope de producción, probablemente a 100 jóvenes de menos de 35 años. El tatarabuelo soy yo. Todos son chiquillos. Todos son gente muy joven. Y eso es el futuro. El futuro está ahí en las industrias creativas. La industria creativa también es la cocina, la música, ¿no?, los videojuegos. Tremendas industrias. Hay un chico en China que ha hecho una empresa, creo que un año ya vende $200 millones. Un videojuego. Y aquí nos cerramos, no entendemos. Yo veo papás que dicen: ¿qué haces con los videojuegos? Anda a estudiar. El otro día un coronel del ejército, amigo mío, me manda a su hijo, me dice: ha hecho maestría y todo, y trabaja en una empresa de videojuegos. No quiere trabajar en una cosa seria. Dije: mándame. Me lo mandó a hablar con él y le dije: dile a tu viejo que está equivocado, ¿no? Es que no te he entendido. Y si quiere yo se lo digo. Bueno, ese es el futuro. Esa es la economía naranja, ¿no? En las industrias creativas. Y al primer idiota dentro del partido que diga que eso es fujimorismo, le hacemos apanado, le mandamos a lo mismo. Lo otro es la economía plateada. Miren, en el Perú ustedes pierden su trabajo a los 40 años, ¿no? Porque viene un chiquillo que hace lo mismo, no tiene hijos, no tiene que pagar nada. Bueno, y por la mitad o la tercera parte hacen lo que ustedes hacían. ¿Cuál es la probabilidad que tienen de volver a conseguir trabajo? 0. Seamos sinceros, 0. Si a los 40 pierdes la chamba, estás fuera. Y a los 40 estás en la plenitud, ¿no? Compañero Melgar tiene 75 años, miren lo bien parado ahí. Un poco de operaciones alodina, pero está bien parado. Está bien parado mi compañero Miki. El Fernando le tengo respeto porque él es mayor todavía. Pero están flor, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes se sienten en plena capacidad de trabajar? Miren, pues al Biden y el otro, estos señores de 80 años postularon a la presidencia de Estados Unidos. Ustedes se van a Estados Unidos, los que han tenido la oportunidad de trabajar, se van a un supermercado, ¿no? Van a la cajera, ¿cuántos años tienen? 75. O se van en el aeropuerto, a información en el aeropuerto, 70 años, 75, 80 años. ¿Por qué le quitan el derecho a los adultos mayores a trabajar? Ahí hay un montón de experiencia. Y no estamos pensando, ¿no?, que la pirámide poblacional está cambiando.
¿no? Las AFP dicen que están cambiando, por supuesto, que dicen que están queriendo hacer más negocio. Pero esa es una realidad. Y nosotros nos debemos a esa población. A todos los mayores de 50 años tenemos que hacer programas para que puedan poner en valor su experiencia. Líneas de crédito, etc. Y eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Y aquí permítanme hacer una reflexión de lo que aprendí de China. Era mi quinta vez en China, pero recién creo haber entendido China. ¿Y saben por qué? Por el presidente Alan García. La compañera Carla García me impuso fraternalmente el trabajo de presentar la nueva edición de Confucio, ¿no? Donde el compañero Alan García plantea entender China desde China, que parece una cosa de sentido común, pero hay que entender China desde China, no desde Occidente. China moderna no tiene nada que ver con el comunismo. Les voy a decir lo que le dije a los chinos en el último día y les encantó. El comunismo es un eructo en la historia de China. Son 36 años. La China moderna se construyó a partir del año 221 antes de Cristo, ¿no? Cuando se crea la Unión, la dinastía Qin, la primera, que se escribe con Q por si acaso, pero dicen Qin. Y a partir de ahí se crea una serie de bases que explican la economía moderna y la China moderna. Una fundamental, que es base para nuestra propuesta de gobierno, es la meritocracia. En China, la dinastía Tang generó el examen imperial. Iba un grupo de personas que trabajaban para el emperador a cada pueblo y escogían a los mejores. Y los traían y los entrenaban y daban un examen. De acuerdo al ranking del examen, trabajaban a nivel distrital, provincial, digamos, regional, y los 100 mejores con el emperador. Ese examen se tomaba, era un examen que lo hacían los sabios, se tomaba con notarios, estoy hablando de 2000 años, ¿eh? Y sigue hasta ahora, de una manera u otra. El Partido Comunista heredó eso, pero es uno de los valores fundamentales de China, la meritocracia. Otro valor fundamental es el respeto a los mayores, y eso es Confucio puro. O sea, la China moderna es más producto de Confucio, mucho más producto de Confucio, o del taoísmo de repente, que del comunismo. Entonces ahí hay una parte fundamental, la meritocracia, y nosotros los apristas sí podemos, porque sí sabemos. Impusimos la meritocracia en el sector educación, lo hizo Antonio Chan, el examen. Yo lo impuse en el sector salud, el examen que se ha tirado del payaso del ministro de salud actual, ¿no? El examen para el SERUM. Creamos Servir. Yo soy testigo de excepción. Los que vean esto van a ver un decreto al final que está firmado por el presidente García y por mí. El presidente García pensaba ya en la meritocracia y pensamos en Servir, en crear una unidad de gente de primera que fuera la que entrara al Estado. Pero tiene 1.400.000 empleados públicos, hay 1.000 en Servir, nada más. Porque lo iniciamos nosotros y no lo han continuado porque no les interesa. Pero faltaban 2 millones de soles para que arrancara Servir. Y entró la jefa de Servir, que después fue ministra de Defensa. Y dijo, no tengo la plata. Y el presidente miró a todos los ministros y yo levanté la mano. Y dije, presidente, quíteme a mí 2 millones de mi presupuesto, yo era ministro de salud, y déselos a Servir con una condición, que el primer ministerio en el que se aplique es en el mío. Y se hizo. Entonces nosotros sí tenemos una trayectoria de creer en la meritocracia. El sistema judicial, la fiscalía, es un desastre en el Perú. Está realmente podrido, es un instrumento de persecución política. Todos estamos de acuerdo, sarta de figuretes. ¿Correcto? Bueno, entonces los 20 mejores alumnos de todas las facultades de Derecho del país entran automáticamente al Poder Judicial del Ministerio Público con un buen sueldo. Nos va a tomar 10 años de repente, pero vamos a sacar a toda esta gente que se jubilará y va a entrar gente buena, bien formada y los mejores. Tenemos que gobernar con los mejores, ¿no? Esa es la responsabilidad. Cuando nosotros entramos al gobierno, decían que íbamos a llenar el gobierno de compañeros. Oigan, eso no fue así. Gobernamos con los mejores. Y ahí está, tienen los gabinetes.
Entonces yo creo que eso es una cosa que tenemos que insistir. Y bueno, el nuevo Estado antiimperialista es un Estado democrático, meritocrático y popular, de paz con libertad, al servicio del Frente Único de Trabajadores, escuchen bien, manuales, intelectuales y emprendedores. Entonces ya no es Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales, Frente de Trabajadores Manuales, Intelectuales y Emprendedores. ¿Se dan cuenta cómo, manteniendo el ADN del APRA, el pensamiento de Haya, ¿no?, podemos dar una propuesta al país? ¿Por qué, compañero? Porque el concepto del espacio-tiempo histórico es una ideología en permanente evolución, y eso es lo que le podemos dar al país. Bueno, el último punto es la solidaridad con los pueblos y naciones oprimidas del mundo. Eso sigue en pie, pero nosotros tenemos que darle un énfasis particular a eso y escoger quiénes son con quienes queremos relacionarnos. Yo creo mucho en las relaciones sur-sur, ¿no? Y si algún continente debe ser ese hermano menor, es el África. El África tiene 1.300 millones de habitantes, casi es más grande que la China, son 53 naciones. Y claro, ustedes dirán, en África todos son pobres. Mentira, pues. Yo he trabajado ahí en 16 países. Pónganse que el 5% sean ricos, o que el 1% sean ricos. Son 13 millones o son 60 millones de personas. Yo he comido espárragos peruanos en Sierra Leona, me he comido un ceviche. He estado en Gambia, en Banjul, y he visto la leche, ¿cómo se llama? No la Gloria, sino la otra que produce Gloria. No, con leche. Tienen otra también. Pura vida, ¿no? Bueno, el Perú llega a todos lados. Hay peruanos vendiéndole pescado congelado a todo el África. Realmente podemos llegar. Y si se trata de solidaridad, yo prefiero dársela a ellos que dársela a los gringos, ¿no? Que nos mandan el trigo subsidiado, que para subsidiar a la gente de Kansas, cuando en realidad deberíamos comer papas para subsidiar a los campesinos de nuestro país. Hay muchas cosas que podría decirles, muchas propuestas en detalle, pero creo que se den un sabor hoy, y seguirán esta charla, si me lo permite Fernando y nuestro secretario de organización. Pero lo primero en esta charla, celebrando los 94 años y el centenario de Haya, de la fundación del APRA, ¿no?, es la continuidad histórica. Son 100 años, ¿no? El muro de Berlín ha caído, subido, bajado, nosotros estamos ahí. Nunca dejamos de ser apristas y estamos realmente a la vanguardia. Esa es la diferencia entre nosotros y el resto. Yo quiero terminar acá simplemente como empecé. El APRA sí puede, porque el APRA sí sabe. Muchas gracias. ¿Desea hacer alguna pregunta? Podemos jugar con 3 preguntas. Dígames. Debes hacer un cambio en el Perú. ¿Cuál es y por qué? ¿De qué? Debes hacer un cambio en el Perú. ¿Cuál es y por qué? Bueno, un cambio es algo muy general. Lo que necesitamos son varias cosas, pero lo primero es que así como, y eso lo dijo Aurelio Pastor, no lo digo yo, así como para que haya fútbol tiene que haber futbolistas, para que haya buen fútbol, para que haya buena política tiene que haber políticos, gente. Las competencias que hacen falta para gobernar no son las mismas que hacen falta para manejar una empresa privada. Por eso el fracaso de muchos empresarios privados, o sea, gente que venía del sector privado, como puede ser Pedro Pablo Kuczynski, que se manejó muy bien en el sector privado, pero fracasó en el gobierno. Entonces, lo primero es el oficio para gobernar. Lo primero que tiene que pasar es que el gobierno tiene que ser entregado a gente que sabe gobernar, que tiene el oficio para gobernar.
y no a improvisados, que es lo que tenemos hoy día. Eso es lo primero que tiene que cambiar. Porque si cambia la gestión del gobierno, quienes gobiernan, puede cambiar todo lo demás. Pero si no cambia la naturaleza de la gente que gobierna, no va a cambiar nada. Entonces, si me dices un cambio, es ese. Los políticos, de verdad, los políticos con oficio, la gente que sabe de gestión pública, de políticas públicas, que hace políticas públicas basadas en evidencia, es la que tiene que gobernar el país. Ahora se queja todo el mundo, ¿por quién votó por ellos? ¿Ustedes votaron por ellos? Nadie en esta sala les aseguro que votó por ellos. Y si hay alguien que votó por ellos, quédese callado. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Joel. Vemos que hay una acción política más que nada en un pensamiento mágico, donde posiciones que no compartimos los afecta de línea, que se nos muestra una cuasi realidad, unas teorías trasnochadas y revisionistas. Pero eso también es porque no hemos actualizado nuestro lenguaje para hacer llegar nuestro mensaje. Y la pregunta es esta: ¿qué podemos hacer para mostrarle, facilitarle la observación de la realidad actual a la ciudadanía votante? Un ejemplo, ¿no? Tomando lo último que estoy recordando, hay peruanos exportando al África pescado congelado, pero no sé cómo lo hicieron. Es decir, los datos claves para entender en campo, o sea, en la realidad, no es al que no tengo acceso. Mientras no tenga acceso, no lo pueda verificar empíricamente, no lo sienta así, todavía puedo ser yo presa de otros versos, de otros poemas, de otros pensamientos mágicos reaccionarios. ¿Cómo podemos mostrarle a la población, al votante, a la ciudadanía, ¿no?, estos logros, estos avances, esta nueva apreciación, de una manera en que lo puedan digerir, lo puedan visualizar, lo puedan entender? ¿Qué pedagogía podemos aplicar? ¿Qué mensaje, qué forma la podemos construir para que esto sea accesible? Muchas gracias y muy buena pregunta. A ver, lo primero que tendría que decirle es que tenemos un problema con la percepción de la realidad, compañero. Y el problema no es un problema nuevo. La alegoría de las cavernas de Platón ya trataba de esto. Y en realidad, el mal llamado mito de las cavernas. Para los que no estén familiarizados con esto, Platón planteaba esta alegoría en la cual hay una caverna, en la cual hay unos señores que están amarrados, hay un muro y hay un fuego que proyecta unas sombras. Y ven las sombras y las sombras parecen unos monstruos. Y en realidad no son ningunos monstruos, es una mala percepción por la proyección de las sombras. Hoy en día la alegoría de las cavernas está más vigente que nunca y es en las redes. Porque las redes están construidas sobre las bases de algoritmos que lo que pretenden es satisfacer nuestra necesidad de afirmación, de aprobación. Porque lo que me llega a mí en mi feed es distinto de lo que le llega a usted. A mí me llega lo que yo quiero escuchar, ¿se da cuenta? No me llega lo que no quiero escuchar. Y por eso, si usted encerrara a dos chicos hijos de la misma familia en dos cuartos distintos durante 6 meses, probablemente saldrían y discutirían. Mire lo que es Estados Unidos, Europa, en todo el mundo, la polarización que hay. Porque claro, yo digo esto es blanco, el otro dice es verde, y está convencido que es verde, y dice, ¿cómo vas a pensar que es verde si estoy viendo que es blanco? Bueno, eso es la versión moderna de la alegoría de las cavernas. Entonces lo primero es eso. Yo traje, me lo olvidé en el auto, pero cuando yo estaba en la universidad el gran problema era que uno tenía que tomar decisiones, tanto en la gerencia pública como privada, con información insuficiente. Entonces el riesgo era cómo tomo decisiones sin información completa. Hoy día ese no es el problema es que tengo demasiada información. Entonces la pregunta hoy es cómo tomo decisiones
¿no? Con una superabundancia de información y muchas de ellas falsa, mentira, fake. ¿Cómo escojo lo que me sirve de lo que no me sirve para formar una idea de la realidad concreta? Entonces, ese es un problema que hay que resolver y hay que explicar, y no es fácil. Fíjense, ahora le han engañado a todo el país y hay marchas diciendo que los allanamientos, que la ley que ha dado el Congreso es una barbaridad y favorece a la delincuencia, a la criminalidad organizada, porque ya no se puede allanar. Eso es mentira. Ya lo explicó el compañero Abanto con toda claridad. Si llegan al allanamiento y no tiene abogado, se le pone un abogado de oficio y se acabó el problema. Que se demora en llegar, o que se demora menos que el fiscal probablemente. Entonces, engañan a la gente. Y es bien difícil dar esa pelea si no manejamos redes. Por eso tú, Patiruja, y los que manejan, o tú, Ernesto, los que manejan redes, son fundamentales en la campaña que viene. Yo le llamo a ellos los ciberbúfalos, que son los que tienen que dar la batalla en las redes. Y es un ejército de ciberbúfalos que necesitamos. Pero ahora usted ha hecho una pregunta incluso más relevante. ¿Cómo traducimos esto al lenguaje popular para explicarlo? ¿Cuál es la pedagogía? Aquí estamos en un auditorio ilustrado, porque este es un auditorio aprista. Entonces ustedes ya no son el promedio de los ciudadanos del Perú, tienen formación política, porque el APRA puede, porque el APRA sabe. Entonces es distinto y les estoy hablando así. Pero yo le decía a Quique y a Fernando antes de entrar, estábamos hablando del tema de seguridad que me he tratado el día de hoy, pero vamos a tratar más adelante. Y escuché una señora en la televisión que dijo una cosa importantísima, que es lo que Sebastián Flores, que no sé si está por acá, que es un aprista de reciente inscripción, que estudió criminología en Texas, en Estados Unidos, CSI, ¿no? Él ha venido al Perú a traer eso, trabajó en una fiscalía, es peruano, se regresó al Perú, lo conocí, solito me dijo un día me quiero inscribir, y se ha inscrito. Él lo que sostiene es ver el comportamiento de la criminalidad, o sea, es un análisis científico, la inteligencia, etc. Yo le decía a los compañeros, yo agarraría esta policía que se disfraza hasta de patos y de cosas con disfraces en la calle, los pongo en la Avenida México, pongo una tienda, pongo una ferretería, no eran todos policías, y espero que me vengan a pedir, ¿no? Y los agarro. Es inteligencia. ¿Y cómo traducimos esto? Una señora la escuché decir en televisión, miren, queremos policías, no queremos guachimanes. ¿Y qué era lo que decía a mí? Era una señora que trabajaba en un mercado, me han puesto un montón de policías que se pasean delante del mercado, por el mercado, y cuando se ve policía me van a pedir me van a hacer la extorsión. La gente no necesita guachimanes, necesita policías, gente que vaya, investigue, descubra, ¿no? Eso es lo que hace falta. Entonces, usted me pregunta, la pedagogía es el lenguaje, finalmente es cómo traducimos esto a lenguaje sencillo. El lenguaje sencillo es, en el tema de seguridad, necesitamos policía, no necesitamos guachimanes. Hay que tener cuidado porque la palabra guachimanes también puede tener una connotación negativa. Entonces, el agente de seguridad tiene todo el respeto nuestro y de todo el Perú. Pero no necesitamos agentes de seguridad. Ahora, mucho más fuerte es decir guachimanes. Entonces ahí está, en la construcción de eso. Y este eslogan de que el APRA puede porque el APRA sabe, o el APRA sí puede porque el APRA sí sabe, es lo mismo, es decirles, nosotros sí sabemos. Y los lenguajes tienen que ser así, unívocos, cortos y claros. Y eso que usted ha mencionado es importantísimo. ¿Cuál es nuestro problema? Que somos un partido incestuoso. Porque en las redes apristas y en los chats apristas, además lo increíble es que yo estoy como en 20 y la misma gente habla en los 20. Es decir, ustedes ven el mismo post por lo menos en 5. O sea, no hay apristas que no diga exactamente lo mismo en 5 o 10 chats. ¿Qué hacemos hablando entre nosotros? ¿Se imaginan si cada uno de ustedes abriera un chat nuevo con 10 no apristas y empezara a discutir las cosas, lo que sería esto? Cualquier sociedad incestuosa termina autodestruyéndose. Y ustedes saben lo que pasa con el incesto, o sea, produce una siguiente generación fallada. Entonces, no sigamos con eso.
O sea, ustedes me dicen qué hacer, qué me dicen, compañero, cada uno de ustedes salga de acá, haga un chat con 10 que no sean apristas. La regla es que no sean apristas, o si quieren tener un apoyo para jugar en pared, 2 apristas y 8 no apristas, o 2 apristas y 20 no apristas. Patiruja, Ernesto, eso es súper importante. Discutimos entre nosotros. Entonces, claro, una vez que haya ideas, que haya estas directivas, que haya eventos como este, y los que siempre organiza Fernando acá, o los que está haciendo el compañero Melgar en todo el país, que está recorriendo todo el país, y nos hemos encontrado en varios sitios, en Huancayo, en Tacna, en Arequipa, en Cusco, por todo el Perú. Discutimos esto, pero no nos quedemos acá. A ver, usted quiere ayudar, compañero, salga de acá y forme un chat de WhatsApp con 9 no apristas. No hablemos entre nosotros. Para hablar entre nosotros estamos acá. Eso es lo primero, hablar afuera, subir. Si no sabes, aprende. Y si sabes, enseña, decía Víctor Raúl. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Hernán. Gracias a los compañeros que han hecho preguntas. Compañero Enrique, breve, por favor. Buenas noches, compañeros. Saludo las palabras del amigo Leca, que la verdad que ilustra bastante. Pero quería preguntar algo puntual, muy corto, respecto a algo que ha mencionado. Está hablando sobre la inteligencia artificial. Nos ha mencionado que eso va a desaparecer. Sin embargo, la tendencia, ¿no?, en países desarrollados, incluido por ejemplo China, la India, va por ese lado. Ahora, la inteligencia artificial que no se entienda de manera individual, sino es un paquete completo, abarca mucho más. Entonces, eso era un poco mi inquietud. Usted mencionó que la inteligencia artificial, la tendencia es a desaparecer, cuando luego estoy mencionando que es diferente. Entonces, si usted podría explicarme un poquito más. Ya, bueno, lo que planteo yo como solución, y ese es tema de otra conferencia que venimos trabajando con un equipo, este tema que es un tema crucial. La compañera Carla García también está trabajando activamente en ese tema y lo ha tomado como un tema suyo. Es el tema número 1, inteligencia. O sea, policía que va, busca, investiga. Eso necesitamos, es un elemento fundamental. Segundo, los recursos necesarios. Es decir, hay que darle los recursos a la policía. No puede ser, pues, que hay que darle la protección a la policía, ¿no? La protección a la policía, vemos que le dispara a un delincuente y después está con juicios, o incluso en las Fuerzas Armadas hay un almirante que lo han metido han pedido creo que 20 años de cárcel y tiene 85, 86 años de edad y fue por la participación en el frontón. Entonces, eso es parte de la lógica caviar que nos han impuesto en los últimos años. Entonces, contra eso hay que pelear. Uno de los grandes enemigos en la lucha contra la inseguridad ciudadana es la caviarada. Es quizá el mayor enemigo, porque está pensando en el delincuente antes que en el ciudadano. Y no se trata de no respetar. Nosotros somos, a ver, Víctor Raúl Vera de la Torre participó en una de las comisiones que dio lugar a la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? La Declaración de Derechos Humanos que da origen a Naciones Unidas, y eso ustedes lo tienen que saber. O sea, nosotros venimos de ahí, entonces no nos pueden arranchar esa bandera a nosotros. Pero ustedes saben qué es un caviar o no. Cuando les pregunten qué es un caviar, ¿saben cuál es la respuesta o no? Es un comunista a tiempo parcial. ¿Ya? Entonces, cada vez que le pregunten qué es un caviar, es un comunista a tiempo parcial. O sea, trabaja medio tiempo, pues, el comunista, el otro medio tiempo hace consultoría para el Estado, ¿no? Eso es lo que hace un caviar. Entonces hay que ridiculizarlo. La ironía también es importante en la lucha política. Muchas gracias. Compañero Enrique Melgar y Moscoso, para el cierre. Está tratando de emparentarse siempre, compañero lindo. Bien, compañeros, en realidad, en primer lugar, agradecer el aporte del compañero multifacético, multidisciplinario,
y 1000% creativo, Hernán Garrido. A usted por ese compromiso e interés en el partido, a Fernando, que ha convertido el local de Miraflores en el ágora de conocimiento y difusión. Saludo porque acá están no solamente los dirigentes distritales, pero algunos provinciales y demás provincias, sino saludo también a la militancia, que está interesada, como bien ha dicho Hernán, en difundir todo ese tema. Y creo lo que definitivamente en esta noche nos quedamos con esa frase célebre que así se empezó. Porque el APRA sabe, el APRA sí cree. Muchas gracias, compañero. No quisiera terminar la noche sin antes comprometer al compañero Hernán Garrido Leca a que sostenga la bandera indoamericana aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores. El compañero Hernán representa en este momento una de las voces más claras y definidas del aprismo, de la renovación que queremos y del gran aporte que nos va a dar en una campaña electoral futura, porque creo que Hernán va a asumir la responsabilidad interna, primero de ganarse el voto y la confianza de los apristas, para representarnos a nivel nacional como un candidato del APRA en primera línea. Así sea, compañero. Bueno, Ciriza, antes que nada, por favor, a los que tenemos más o menos voz. Ya, compañero Enrique, con tu voz. No se vaya Morera. Escuchen. Vergonzante la doctrina y surge ya, es ideal realidad liberante que ha fundido en crisol la verdad, que ha fundido en crisol la verdad. Trabaremos con sangre la historia, nuestra huella pujante y triunfal, que quedará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Peruanos abrazar la nueva religión, la alianza popular conquistará la ansiada redención. Que viva el APRA, compañero, viva la alianza popular. Militantes puros y sinceros, prometamos jamás desertar, prometamos jamás desertar. Reanimemos la fe en el aprismo, es deber sin descanso luchar. La amenaza del imperialismo que a los pueblos quiere conquistar. Apristas a luchar, unidos a vencer, mejor acción hasta triunfar nuestra revolución. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. ¡Viva el APRA!
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Víctor Raúl! ¡Viva! ¡Viva el compañero presidente Alan García! ¡Viva! ¡Viva nuestro compañero Hernán Garrido Deca! ¡Viva! Atentos a un nuevo sonido.